Buenos días, hoy en el programa Amanecer Dorado hablaremos sobre la pena de muerte. Nos encontramos en la Universidad Nacional Sede La Paz con los estudiantes Alcides Becerra de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, Iván Calderón de la carrera de Ingeniería Biológica, Meiber Hernández de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Esteban Torres de la carrera de Geografía. La pena de muerte es considerada la más riesgosa de todas jurídicamente. Ustedes, como estudiantes de la Universidad Nacional, ¿qué opinan de la pena de muerte? Bueno, principalmente yo consideraría que la pena de muerte es algo, o sea, una conducta que no se debería poner en práctica en Colombia, ya que va en contra de los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la vida. Pues teniendo esto en cuenta, en las cárceles también se vulnera un derecho que, aunque no sea el de la vida, es un derecho muy importante, ya que es el derecho a la libertad. Y sin este derecho, creo que no estás cumpliendo con total libertad el derecho a la vida. La pena de muerte lo único que ocasiona es algo irreparable para sus familiares, porque tengamos en cuenta algo muy importante. ¿Qué te asegura a ti de que esa persona condenada sea realmente culpable? ¿Ya? Casos se han visto, ¿ya? Y yo te podría colocar uno de los ejemplos más importantes que me pareció para mí, fue de un niño de 14 años en Estados Unidos, que fue condenado a pena de muerte y solo 70 años después de su muerte por fin pudieron reconocer su inocencia. Fue un niño que pudo haber vivido, pero por esa terrible decisión no vivió su vida. Pues como en todos los casos, siempre hay fallos de fallos humanos, ya sea que maten al equivocado, al igual que encierren a alguien que no cometió un delito. Claro, en el segundo caso se puede liberar al que fue encarcelado por error y simplemente seguir buscando al culpable. Pero aún así, son pocos los casos que se dan, es alrededor del 4% según las estadísticas. Yo siento que es un valor no tan grande, el cual se puede disuadir a medida del tiempo, alargando un poco los procedimientos para realizar la pena de muerte. Bueno, yo estoy a favor, ya que con la pena de muerte evitaríamos estoy a favor, ya que con según todo lo que en Colombia, lo que es el montón de delitos que se han venido cometiendo en los últimos años, un montón de secuestros, todo lo del narcotráfico, todo lo que tiene que ver con los paramilitares, guerrillas. Entonces, esto nos favorece, ya que en sí ejecutar la pena de muerte daría solución a muchos problemas que en sí no dejan que este país avance como un país. Sí estaríamos incumpliendo el derecho de la vida, pero sí estaríamos como llevando al país a que mejore económicamente o avance, ya que con esto evitaríamos que muchos violadores o delincuentes tengan un juicio correcto depende al daño causado. Y también a esto pues se podría añadir que, o sea, en las cárceles hay personas que por haber cometido delitos ahora tienen hogar, por así decirlo, o sea, tienen un lugar con techo, donde les dan comida y tienen las formas de aseo personales necesarias. O sea, yo digo que en vez de mantenerlos de cierta forma con un lujo, así sea mínimo, se podría disuadir el precio que conlleva esto. Pero tengamos en cuenta, ustedes hablan de delitos, delincuentes y todo eso, que acabar con sus vidas llevaría a un mejor ahorro económico de las cárceles y menos hacinamiento. Eso está claro, sí, y es razonable. Pero hablando de delincuencia, que se coloque la pena de muerte, eso en países que llevan experiencias de mucho tiempo con eso, ellos no tienen una base sólida para decir la pena de muerte nos ayuda a reducir en gran medida a los delincuentes. No, más bien, muchos de esos delincuentes son conscientes de que
pueden morir por una pena de esas, aún así lo hacen. Es decir, la cárcel o la pena de muerte no hace una gran diferencia, claro. Aunque claro está, la mayor diferencia que se puede notar es que acaban la vida con una persona. Y bueno, yo ahí también podría como que resaltar esas consecuencias que traería hacia la sociedad la pena de muerte. Que por ejemplo, eso se vería reflejado en la sociedad como que estamos construyendo una sociedad un poco más violenta porque, o sea, al ver esto reflejado ante las otras personas y que por ejemplo no se condenó a tal persona porque cometió tal delito y a las personas y los niños a la hora de ver estos juicios que se imponen hacia otras que cometen crímenes, pues se van formando como que más violentas, a mi parecer. Al momento de nosotros hablar de crímenes, ustedes se están refiriendo a los crímenes de qué gravedad a qué gravedad. O sea, se están refiriendo a todos los crímenes cometidos o de un crimen en adelante. Pues por lo menos yo me refiero a no todos los crímenes, porque claro está que hay crímenes muy menores que uno lo puede hacer ya sea por necesidad o porque está en un momento de desesperación, pero ya crímenes demasiado altos como puede ser la violación, matar a más de una o dos personas, hacer un atentado o un robo demasiado grande, ya eso es una persona que está desquiciada, una persona que es mejor alejarla de la sociedad o simplemente que ya no puede interactuar con la sociedad. Pero, Bueno. Bueno, disculpa, yo ahí me interpondría porque, o sea, esas personas que de pronto tú dices que cometen crímenes muy grandes, se les podría implantar lo que es la cadena perpetua, que, o sea, no atenta en contra de la vida de la persona. Obviamente sí se violan ciertos derechos a la libertad, pero a mi parecer el derecho de la vida es mucho más importante que la libertad, porque, o sea, si tú interrumpes la vida de una persona, entonces, ¿cómo va a tener esa libertad si ya no está viva? Pero es que planteándolo así, si tú una persona que está viva cometió un delito, la van a encarcelar a la cárcel por el resto de su vida, esto suponiendo que no lo van a dejar salir antes, o que no lo van a dejar salir después de 5 años, suponiendo que en verdad se va a quedar ahí por el resto de su vida, es una persona que ya está muerta en vida, una persona que por mucho que esté ahí y esté viva, no va a poder hacer muchas cosas que las personas normales o libres hacen. Tener una familia, él no va a poder. Interactuar con las personas que quiere, si es que quiere a algunas personas, ya no va a poder. Para mí sería un método de tortura, así sea pasivo, mantenerlos en la cárcel. En cambio, eliminándolos directamente ya no va a poder hacer más daño, ni nosotros le vamos a hacer un daño a él, psicológicamente hablando. Y Es claro el punto que ustedes mencionan. Por un lado, la libertad es un punto importante, desde el otro punto, la vida es indispensable. Pero en este momento cito a los derechos universales de los humanos. En el artículo 3, 4 y 5 nos hablan sobre el derecho a la vida y el derecho a la libertad en un punto donde no te seas maltratado. Esos son uno de los derechos más fundamentales que existen internacionalmente hablando. No hay que dejar de pensar en ellos. Pero hay que entender algo. En principio la cárcel fue hecha para hacer más que todo una manera de rehabilitar a las personas que han cometido delitos graves. Ya. Pero entendamos algo, una persona que ha cometido delitos graves, como por ejemplo en nuestra región, Garavito, podemos mencionar a esas personas que se ha suponido y se ha mantenido durante muchos años que es una persona que ha matado más de 100 niños. Una persona de ese calibre, que se supone que durante casi 50 años que es la pena de muerte que la pena que le han dado, disculpen, la pena máxima colombiana que hay, que son 50 años de prisión. Esa persona durante esos años ha demostrado que ha sido capaz de cambiar, ha sido capaz de superar esa actitud. Es decir, ese es el método que las cárceles como tal tienen, rehabilitar a las personas y sacarlas al mundo de nuevo como personas nuevas. Entonces, para una persona que tiene la capacidad de lograr rehabilitarse, una pena de muerte solo le estaría quitando esa oportunidad de poder volver a la sociedad. Bueno, en ese caso ya vendría siendo, o sea, invertir más
en la infraestructura, en lo que es educación en las cárceles, porque no creo que todas las cárceles en Colombia tengan esa capacidad en sí de que todos los presos vayan a salir que vayan a tomar otras decisiones al momento de salir o que ya hayan cambiado su ideología, todos sus pensamientos. No creo que en Colombia tenga, o sea, Colombia en sí no tiene, o sea, la capacidad ni la economía ni cómo invertir en las cárceles en la educación. Entonces ese vendría siendo el problema, porque ahí en Colombia hay cárceles que tienen una población más alta de la que deben estar. Entonces no creo que habiendo más cantidad en la cárcel de personas vaya a haber una mejor educación. Pero la educación no inicia en las cárceles. Eso es algo que hay que tener en cuenta. La educación no inicia en la cárcel, la educación inicia desde los puntos. Fortalecer la educación en niños, adolescentes y jóvenes. Si mejoramos en ese tipo de educación, sabremos y enseñaremos a las futuras generaciones a que esos delitos son imperdonables y que ya no deben llegar. Pero me toca un caso de este preso que tuvo. Exacto, O sea, que sí pudo haber una educación en esa cárcel, o sea, sí pudo haber algo que lo motivó, ¿cierto? Exacto, sí pudo haber una cosa, pero es que si incentivamos en el mejoramiento desde la infancia a la adolescencia, mejorar la educación y mejoramos la infraestructura, no solamente en qué cantidad puede caber en una cárcel, sino en cómo mejorar a los que están ya mismo dentro de la cárcel y hacer que la cárcel sea un lugar en el que menos personas lleguen, mejoraremos ese punto, ¿ya? Porque, por ejemplo, la cárcel de Atramacúa, la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, si tú, no sé si alguna vez ya han llegado o han entrado a esa cárcel, pero tengo amigos que han trabajado y esa cárcel parece un horno. Fue una cárcel hecha por estadounidenses, una cárcel infraestructurada por estadounidenses, donde su país vive inviernos. Imagínate una cárcel que está diseñada para recibir un invierno en una ciudad caliente. Es impresionante el calor que esa misma cárcel emana, ¿ya? Entonces, esa forma de vida es deplorable para cualquier persona. Y que mejoremos esa persona y le demos la oportunidad de ser alguien mejor es un avance, no maldad. Pero al final se le aplicaría la pena al que cometió el delito. O sea, ya implicaría que ya ese se podría si en poner. ese caso yo diría, si está bien que yo voy a cobrar por hacer un asesinato y sé que esto me va a llevar a mi propio asesinato, entonces ya diría, bueno, entonces voy a hacer un cobro alto para dejar al menos mi familia o algo con plata, ya vendría como otros casos. Pero sí, porque entonces hemos llegado al punto en el que tenemos que matar a todos para que delaten a todo el mundo. Entonces no, tampoco sería. Pero ¿no crees que eso serviría de ejemplo para los demás? No, nunca va a servir de ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de una pandilla, si matan a alguien, eso no sirve de ejemplo para los demás, sino incentivar. Pues más bien sería como que una manera de aterrorizar a la sociedad. O sea, Exacto. Mira, en los países donde existe pena de muerte, muchas veces se ha usado la pena de muerte para acabar con problemas políticos. Se acusa falsamente a alguien de algún delito grave solo para encubrir un hecho político. En muchos países se ha vuelto la pena de muerte como un hecho político donde se regula y donde se atacan a personas que van en contra de la política o el gobierno a través de la pena de muerte. y otra cosa es que, o sea, sí frenaría los delitos, pero, o sea, sería una forma de frenarlos, pero aterrorizando a las otras personas. Y vivimos en un país de democracia. Y el terrorismo, ¿qué más aterrorización? O sea, aterrorización quiere una persona, si por decir los terroristas, ¿qué más pueden aterrorizar a una persona? Pero, en fin, ¿en qué llegamos? En que ¿Tú sabes lo que le causa a una persona? Perdón. vivimos en un país que lleva más de 50 años en un terrorismo constante. Desde el Pablo Escobar hasta la misma FARC, hasta actualmente el mismo ELN, vivimos en un país constantemente lleno de maldad tras maldad. El país prácticamente está acostumbrado a eso, pero no es la manera de que el gobierno se ponga al par de estos grupos criminales solo por callar la delincuencia. Bueno, estas son las opiniones de los estudiantes, de algunos estudiantes de la Universidad Nacional C de La Paz. ¿Cuál es la tuya? Te estamos leyendo en amanecerdorado.com. Muchas gracias. Sí,
Está muy interesante este programa. ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Y en qué punto estás a favor o en contra? Amanecer Dorado solamente me hizo pensar una sola cosa, que deberíamos indagarnos bien y saber qué tan beneficioso sería para nosotros que en nuestro país se aplique la pena de muerte. Pues yo estoy en un punto intermedio. Podría decir que sí, como en mis principios y en mis creencias, pues nada puede estar por encima de la vida de los demás, ni siquiera sus errores. Pero por otra parte también podríamos saber y podríamos entender que no está bien muchas cosas de las que pasan en nuestro país, como violación a menores, como la corrupción que está acabando con nosotros día a día. Entonces, pienso y siento que estoy en un punto intermedio, al igual que muchas personas. Y desde el punto de vista de mis compañeros que decían que estaban en contra de la pena de muerte, que la vida es indiscutible frente a cualquier cosa, la pena de muerte sería un castigo ejemplar para muchos. Considerable. ¿Cuál es tu punto de vista? De hecho, te invito a que te lo hagas. Bye.